ese es el primer ruido que aparece de un gobierno que se indica como libertario o desregulador. Bueno, en un momento específico necesita de una regulación de Banco Central para evitar que se drenen divisas desde un mercado a otro. Para Sí, a ver, recordarle por ahí a la audiencia, eso es completamente legal, ¿no? Igualmente, digo, Marra, que es diputado porteño, totalmente. recomendaba hacerlo. Por eso digo, no hay ilegalidad, no me pongo en defensa del gobierno, ¿no? Pero no hay ilegalidad, No lo que hay solo. es una contrariedad absoluta entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, o sea, hay que dejar en claro que el propio Milei lo dijo en entrevista con Fantino hace año y medio, es el famoso de arbitrenlo. ¿Qué significa? Si hay una diferencia, no vamos a poner dólares. Si vos encontrás un iPhone en Belgrano que sale más barato que un iPhone, no sé, en Caballito, y bueno, lo vas a arbitrar, lo vas a vender, lo vas a comprar caro comprar barato en un lugar y vender caro en otro. Es el arbitraje de un producto o ese rulo es porque está totalmente habilitado para que cualquier persona de a pie lo haga. Lo que no puede suceder es que vos lo hagas permanentemente. ¿Por qué? Primero porque estás usando, y a eso iba conceptualmente, dólares de Banco Central Ujú. para venir a venderlos a un mercado que está regulado y financieramente aprobado, pero que es un acuerdo entre privados. Entonces vos estás robando dólares baratos de un lado para venderlos caros en otro mercado y desfinanciás o te llevas divisas de Banco Central, que es lo que quiere evitar. Estamos contando hasta el último dólar que entra en las reservas y no podemos dejar que eso suceda. El desarbitraje va a ser más grande aún si cada vez se meten más regulaciones en el medio. Cuanto más regulaciones haya, más diferencia va a haber en los tipos de cambio y más voluntad va a haber de aquel inversor que está buscando la diferencia de corto plazo de ir a buscar los atajos. Los argentinos somos especialistas en buscar atajos y en ver la letra chica y lo no dicho, y por eso ayer lo que hace Bausili es recordarle a las billeteras, ojo que esta normativa existe y tiene que ser utilizada y tiene que ser aplicada. Así que a partir de ayer lo único que hace es aplicar algo vigente. Ujú. Sí, se le pasó, sí, raro, Se le pasó porque pero están raro, en ¿no? muchas cosas, Ujú. están en muchas cosas. Pero A ver, sí, sí. sí, No, iba a otro tema. Iba a decir que los periodistas generalmente solemos hablar de lo que pasó o lo que está pasando en el momento. Ahora, las personas que se encargan de laburar, ¿no? Como es el tuyo, en lo que haces, ven un poquito o tratan de tener la proyección hacia un futuro. Estamos viendo días en que los bonos caen, en que el dólar sube. Si alguien llega a Pin Capital, llega o te contacta a vos, ¿es momento de qué? ¿Es momento de refugiarse en algo? ¿Cómo es? sí, nosotros lo que siempre tratamos de hacer justamente como el mercado se anticipa o vive de expectativas, nosotros ya estamos pensando, hoy, 1 de octubre, ya estamos pensando con los clientes a cómo vamos a enfrentar enero 2026. ¿Por qué? Porque este momento electoral, que siempre es convulsionado, siempre es bastante inquieto, lo solemos trabajar con bastantes meses de anticipación. Hoy te diría que la expectativa está puesta y todas las luces están puestas en que tal vez después del 26 o 27, más allá de cómo salgan las elecciones, posiblemente el gobierno tenga que cambiar el esquema cambiario. Y Ujú. esto es, aunque el presidente de Banco Central salga por todos los medios de comunicación a decir esto no lo vamos a hacer, bueno, el mercado le está pidiendo otra cosa. Es un pedido, Claramente hoy saltando es un pedido del casi. fondo también, ¿no? La devaluación. No expresamente la devaluación. Ujú. El fondo está pidiendo, de hecho, un esquema más con menos restricciones, más libre. Y es lo que no está sucediendo. Se entiende de todas maneras, se entiende que Argentina pasa por estos momentos de convulsión. Hoy podés estar proyectando a través de futuros de dólar a 1680 post elecciones. ¿Eso va a suceder? ¿No va a suceder? La realidad es que no lo sabemos y no es que yo podría públicamente decir
compren dólares porque está barato. Lo dijo el mismo ministro de Economía hace 3 semanas, va a quedar como un meme, Claro. el comprar campeón, si Sí, te sí. parece que está barato, y efectivamente el mercado le está diciendo, sí, dale de una, ahí vamos a comprar. Pero no te sabría decir luego si acá ingresan 20.000 millones de dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos, quien expresamente dijo que va a acompañar el proceso argentino, y de repente el dólar que vos estás comprando hoy en 1.530 pesos por MEP, lo terminás pagando caro. Eso nunca lo sabemos. Entonces, la primera recomendación para los clientes es: pensemos más allá de la divisa, pensemos en qué queremos invertir, en qué activos de largo plazo, o sea, no seamos cortoplacistas, pensemos qué activos nos gustan a estos precios. Ujú. Laura Pereira, directora de PIN Capital, queríamos hablar unos minutos nada más para entender qué es lo que sucedió ayer, ¿no? Esta regulación que Bausilis recuerda, pero que por un par de meses se ve que se olvidó. Laura, muchísimas gracias. Si quieren encontrarte, ¿cómo tienen que hacer? En Instagram nos pueden seguir en @laubursátil y en @pincapital. Las dos cuentas, la de @laubursátil, son cuentas educativas, no son cuentas comerciales. Les vamos a tener ahí Pin Capital en Instagram, suele ser como una especie de agencia de noticias, les vamos informando ahí todo lo que nos vamos enterando. Siempre chequeada la información para que ustedes se sientan un poquito más acompañadas, más allá de que operen o no operen con nosotros. Tratamos de dar ahí información de primera mano para que no se sientan tan solos en esta incertidumbre. Laura, un abrazo muy grande. Nos vemos. Gracias, Rodrigo, que estés bien. Nosotros continuamos con Más Comunas AM. Seguimos con Más Comunas AM y este fin de semana se dará ya la típica peregrinación a Luján, la número 51, si no me equivoco. Una caminata, una peregrinación que convoca a miles, centenares de miles de fieles, de lo más grande que hay, me animaría a decir, en el mundo, y la verdad que una experiencia muy linda es recorrerla. Este año va a ser la 4ª vez que la haga y lo recomiendo mucho.
Y cuando empecé a leer algunos grupos de convocados, autoconvocados a esta peregrinación, vi una que era peregrinación a Luján, peregrinos por la causa o de la causa nacional, lo cual me interesó mucho, sobre todo ideológicamente me interesó mucho. Vamos a hablar con el compañero Guillermo Boulós, quien es, o creo que lo dije bien, Boulós, me corregirá él, quien es el coordinador de peregrinos de la causa nacional. Guillermo, ¿cómo andás? Mi nombre es Rodrigo Marcogliese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, encantado de conocerte y de escucharte. Bien, muy bien. Bueno, Decir, ¿cómo surgió la idea de hacer de la causa, que sea de la causa nacional? bueno, mirá, la verdad que podríamos estar un rato largo hablando y no te quiero cansar, eh, y por ahí sea difícil sintetizarlo, ¿no? Porque es como pretender encerrar en dos palabritas algo que es un universo gigante en la historia de cada uno y de todos nosotros. Porque, como bien dice la palabra, peregrinos de la causa nacional, ¿no? Esto es una agrupación de apoyo al partido político Principios y Valores que conduce Guillermo Moreno. Ujú. ¿Y por qué? Porque surgió justamente, eh, entre tantas caminatas que venimos haciendo, Guillermo Moreno hace la peregrinación hace 50 años, prácticamente desde que se empezó a hacer. Y nosotros nos hemos ido sumando poco a poco, y bueno, desde el año 21 yo me sumé, me acuerdo, eh, y de golpe, bueno, cada año, viste, fue siendo más intensa la participación, hasta que llegamos a pensar, digo, bueno, hay algo que está pasando acá entre nosotros que nos arrimamos a partir de una militancia política y nos sentimos tan conmovidos por la experiencia de la fe que representa el pueblo en la peregrinación. Ujú. Por eso que dijimos, bueno, ¿cómo Sí. unimos estos dos sentimientos que nos conmueven? Y así fue como se fue dando, que nos sentíamos peregrinos, pero no peregrinando a la casa de la madre solamente, sino que desde la casa de la madre peregrinar la causa. Y la causa para nosotros representa el continente del movimiento nacional. Ujú. La causa es, como dice, lo que pasa, como corre el río, ¿no? La palabra cauce. El Papa Francisco dice que la historia la llevan adelante no los grandes hombres, sino los pueblos, ¿no? Y los pueblos tienen una causa. Dios pone, así como pone la vocación en cada ser humano, también cada pueblo, ¿no? Tiene una vocación. Ujú. Por eso somos tan reacios a la idea del globalismo, porque creemos que cada pueblo tiene una riqueza propia que aportar a todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos una riqueza tan importante como es la doctrina peronista, que es la doctrina política más nueva, Sí. ¿no? Sí. Todas han fracasado, el colectivismo, el individualismo liberal han fracasado, ahora quieren imponer una especie de anarquía ridícula que no cree ni en la justicia, ni en el bien común, ni en la verdad. Bueno, la doctrina peronista se fundamenta en esos valores que son los propios de la fe cristiana. Bueno, Por eso para nosotros esta perdón. agrupación es como la superación de ese gran divorcio entre la fe y la política, que justamente lo vivimos tan fuertemente cuando nació la peregrinación. No sé qué edad tenés vos, yo tengo 67 Claro. años, No, pero 33, 33. estás en Cuando, la mitad. sí, cuando uno piensa en la peregrinación, no puedo hablar por todos porque hay muchísima gente de la Son ideología una que pota del fuera, pueblo. pero sí, de tantas horas caminando, terminándose la charla política, son manifestaciones, son peregrinaciones altamente políticas de igual manera. La del 2023, por ejemplo,
había mucho optimismo, había una cartelería muy clara en contra del candidato que terminó ganando, mientras que la del año pasado, la del 2024, había más distancia, yo notaba más distancia entre los peregrinos, ¿no? Gente hablando, otro dándose vuelta para comentar algo, y lo que años anteriores era, bueno, sumemos, aunque sea para charlar, porque vamos a tener un rato largo para caminar. Ahora, mira, discúlpeme, pero estoy hablando con el que está acá al lado mío, con mi amigo, a usted no le estoy hablando. Una diferencia increíble, ya se empezó a partir, ¿no?, la sociedad de la charla, y uno lo puede ver en las caminatas. Este año, ¿cómo te imaginas que será ante mayor fragmentación y ante un panorama desolador a nivel nacional, político? Nosotros tenemos una enorme fe y esperanza en el futuro que viene, porque estamos convencidos de que el peronismo va a arrasar de punta a punta en todo el país, como lo viene haciendo, y porque además tenemos la verdad. Hoy por hoy podemos saber de que el hombre se realiza solamente en una comunidad que se realiza, como decía el general, y eso es evangelio puro. Entonces caminar, que es peregrinar, no es ir a cualquier lugar. Caminar es peregrinar hacia el destino que Dios tiene fijado para nuestro pueblo. Entonces tenemos una esperanza enorme, y creo que este año las charlas, si bien siempre han sido profundas en la peregrinación, este año van a ser felices y muy profundas también. Te digo, nosotros año a año, lo que en principio era acompañar a un compañero político, como era Guillermo, que éramos 15, 20 personas, hoy ya estamos registrados acá, hay 200 personas que van a viajar, convocados por la iglesia, pero ¿Desde dónde? que ¿De dónde vamos salen? juntos por la... Salimos de Liniers, nos convocamos a las 9 de la mañana, y para salir a caminar, digamos, a las 10. Y ahí vamos a salir, como hacemos todos los años. Recomendamos a todos que lleven vaselina y maicena para las paspaduras y para las ampollas, Uh-huh. y Peso. poca carga. Poca carga, claro. Bueno, después cada parroquia, cada agrupación, viste, se organiza, y bueno, nosotros también hacemos lo mismo. Uh-huh. Pero me parece importante remarcar la gran convocatoria que este año se está teniendo. Imagínate, si la tenemos nosotros, como todo el mundo, ¿no? Hay mucha esperanza en que esto tiene salida, y bueno, como decía un compañero hoy a la mañana, bueno, que descansen en Dios, dice, ¿no? En definitiva, ese fundamento principal de la existencia lo tenemos bien adelante, no lo confundimos con proyectos individuales o personales, sino convocados por el bien común. La felicidad que da el pueblo caminando es algo, una experiencia, como vos mismo decías, muy fuerte, y más allá de las coyunturas, ¿no? Más allá de las coyunturas de cada año, de cada periodo electoral, yo creo que de por sí las expresiones de fe, que no solo, imagínate, aparte de Luján, está en toda la patria, ¿no? Toda la patria está marcada por el pueblo que camina con fe y con esperanza. Así que hay que hacer lo que nosotros tenemos que hacer, y Dios hace lo suyo, ¿viste? Guillermo, eso es lo importante. Guillermo Bouló, muchísimas gracias por estos métodos compartidos con la audiencia de Comunas AM, hablando de los peregrinos de la causa nacional. Un fuerte abrazo. Bueno, muy bien, te agradezco a vos. Saludos a todos. Seguimos con más Comunas AM. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón.
ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Que yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Estamos escuchando Comunas AM. Como hace varios años ya, muchos años, se realiza la Feria Internacional de Turismo en la República Argentina. Se realizó este último fin de semana, fueron 4 días, 2 días abiertos al público, 2 días ronda de negocio, hablo de sábado, domingo, lunes y martes. De hecho, el lunes hablamos con Claudia Bustamante, la productora de este envío, que estaba desde la feria en ese momento, y tuvimos una comunicación con ella. Ahora vamos a hablar con el presidente de esta feria, Andrés Deyac, que está en línea con nosotros aquí en Comunas por Radio Belgrano, por el canal de Belgrano, del streaming de YouTube, bueno, por todos los lugares donde nos pueden escuchar y oír. Andrés, mi nombre es Rodrigo Marcovilese, ¿cómo andás? Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero pedirte, ya habiendo terminado, finalizado esta feria de este año, las conclusiones que sacás, con qué sabor te deja. La verdad, estamos felices, fue una feria, nosotros habíamos preparado una feria con más contenido, más allá de los stands y la gran apuesta que hacen todas las provincias y los 59 países que vinieron del exterior para la feria. Le pusimos mucho cultura, mucho color, mucho folclore, y eso es como que fue un gran atractivo para la gente. Entre los 4 días pasaron más de 140.000 personas por la feria. Uh-huh. Nos enorgullece y nos redobla el esfuerzo para el año que viene. El primer análisis es que es misión cumplida, se habló de turismo, la gente que pudo ir a la feria disfrutó, pero en los medios nacionales y ustedes también, como bien decías recién que salieron en vivo, se habló de turismo. Sí. Y uno apunta a eso, ¿no? A esta gran industria que tenemos en la Argentina. ¿Son abiertos los datos de ventas que hay en los stands? Digo, para consultar si hubo 140.000 personas que visitaron la feria, que es un gran número, a comparación también de años anteriores, que va subiendo. Quizá por el momento haya bajado la cantidad, por eso te consulto si hay números abiertos de las ventas que hubo en los stands, los viajes o en los programas que se pueda comprar desde
desde la feria. Quizá hubo mucha gente que vio pero no compró nada, quizá no. La gente se volcó al turismo, a gastarse unos mangos ahí en ese tema. ¿Hay algún dato abierto acerca de el laburo de los stands dentro de la feria? No, de ventas no, No hay. porque eso es de cada uno y nosotros no nos metemos ahí. Igualmente en la feria no hay mucha venta, es la realidad. La feria es más de promoción. Vos pensás que, no sé, el domingo pasaron por la feria 68.000 personas. Sí. No es un ambiente como para concretar mucha venta, digo, normalmente el turismo, viste, la gente va a su agencia de viajes o contrata el hotel y todo lo demás en otros ámbitos, no en la feria. Claro. Contacta sí, consulta sí, piensa a futuro, había un montón de productos nuevos, viste. Sí, sí. Las provincias traen hoteles, invitan a operadores turísticos, invitan a agencias de viajes, a hoteles y todas propuestas nuevas. El visitante los tuvo ahí y evacuó dudas y empezamos a pensar un poco en la próxima temporada, que también es el fin de la feria, ¿no? Claro, claro. Sí, yo me acuerdo que este año no fui, años anteriores sí, me acuerdo de San Juan, iba con el nene, le regalaban un dinosaurio chiquito y dentro del dinosaurio te decían todo lo que había ahí en San Juan, como para uno consulte después. Entiendo lo que vos me estás diciendo, que no es para terminar de concretar la venta, sino es para promocionar. O la provincia de Santiago que te decía, mirá, si sacás una foto a este QR te damos esta bolsa, y en la bolsa ahí sí estaba todo lo promocional. Es muy interesante el laburo que hacen en la feria cada provincia. Está dividido en pabellones, ¿no? El internacional, el nacional. ¿Cómo está? En la rural fue. Fue en la rural, mirá, teníamos la pista de arena de la rural, la de a cielo abierto, ahí se hace el fit outdoor, Sí. donde es más todas cuestiones que tienen que ver, había camionetas 4x4, había un simulador del tren solar que está en Jujuy, Sí. había viste las ruedas que la gente se sube y puede dar una vuelta en esa rueda gigante, había una rueda de esa que la había puesto Río de Janeiro, había glampings y habíamos montado en un cuarto de la pista una carpa donde pusimos un escenario y cada provincia trajo algo de espectáculo folclórico tradicional de la provincia, lo cual estuvo buenísimo. Un dato nada más, el domingo a las 8 de la noche tocó el Chaqueño Palavecino. Claro. Tenía pautado tocar 1 hora y terminó de tocar a las 11 menos cuarto de la noche, la gente se quedó. Y bueno, eso también es el objetivo de la feria, ¿no? Acercar la cultura de cada provincia hacia la ciudad de Buenos Aires, que tan importante es y tan bien nos hace a los argentinos en cuanto a raíces. Uh-huh. Y después, como vos bien decías, el pabellón nacional con todas las provincias, 2 pabellones internacionales, después hay uno que es el Fit Food, donde las provincias traen sus propuestas gastronómicas para promocionar y vender productos regionales, y bueno, y un sector de FitTech, que es toda la tecnología aplicada al turismo. Esto realmente muy, muy contentos, más allá de las cuestiones numéricas. Claro. ¿Viste? Claro. Por suerte, nada, 6% más de gente que el año pasado, igualmente con todo el clima feo que tuvimos el sábado, pero para nosotros lo más importante primero fue que venga un presidente de la Nación al acto inaugural de la Feria de Turismo. Nunca había pasado en la historia y este año se dio, y que los medios no tradicionales del sector turismo, sino los medios masivos, hablen de la feria estos 4 días. Creo que le viene muy bien a todas las provincias de Argentina. Seguro. ¿Qué fue el clima? Vos me hablabas del clima, lo que sucedía el sábado, el clima dentro de la feria. Con esto que me decís, Sí. que fue el presidente, sabemos que Scioli pasó por un stand de un municipio de la provincia de Buenos Aires donde no sé si era el intendente o un referente de promoción turística de ese municipio, pidió que no pase por ahí, que la verdad que no era la mejor idea pasar por un lugar luego de que haya caído el nivel de turismo de este verano. Creo que era un municipio bonaerense. Siempre tiene una particularidad turística. No. Yo estaba
parado al lado de Scioli cuando fue Sí. eso, fue un municipio de Santiago del Estero. Santiago del Estero. Sí. ¿Qué fue cómo fue lo que pasó? Un intendente de una ciudad empezó a los gritos que ningún operador de Santiago del Estero atienda al secretario de Turismo de la Nación por la gestión que hace. Ahí son cuestiones políticas que nada tienen que ver con la feria. Quizás uno en el momento, yo no soy político del sector público, yo soy el presidente de la feria, soy el presidente de la Federación de Agentes de Viajes, hacemos mucho para que la gente vaya a Santiago del Estero. Estoy seguro que quizás hay otros métodos para expresarse y no adelante del público. Cada uno es responsable por los actos que hace. Y ahí hay internas hasta partidarias entre las dos personas, en las cuales yo no me meto. Pero los que estaban ahí alrededor también, mismo de Santiago del Estero, no fue que tampoco aplaudieron, ni mucho menos, no hubo apoyo a esas cuestiones. Y te lo digo de primera mano porque Estabas. es que no, mira, hay una tradición que se hace, esta es la edición número 29 de la feria. Todos los años el secretario de Turismo pasa por las provincias, se llama la recorrida del turismo. El secretario de Turismo pasa por los stands de todas las provincias a saludar y lo reciben los secretarios y los ministros. Pero bueno, pasó esto y quedó ahí adentro de la feria, no mucho más que eso. Pero hay que destacar que no fue de provincia de Buenos Aires. No, está bien. Fue el error mío. Pero viste, por provincia de Buenos Aires pasamos y todo bien, todo Sí, tranquilo. sí. No, pero me acuerdo que habrá sido hace... Porque Yayora todavía no era gobernador. La vez que yo fui a cubrir ahí a la feria, creo que habrá sido un lunes o martes, era un día que ya no estaba habilitado para la gente que iba. Sí. Y iban a hablar de tecnología, de ciudades inteligentes. Él todavía estaba en la ciudad de Córdoba. Entonces fue él, fue el jefe de gabinete. Era una cuestión política, no solamente turística. Por eso entiendo que el lunes y martes, más que sábado y domingo, que es más turístico en sí, para la gente es más político. Por eso no sabía, está muy bueno que me aclares que no fue la provincia de Buenos Aires, que no fue un día que era un día que estaba abierto para toda la comunidad, cómo se dio la situación, porque la feria compone una buena parte turística, la mayoría, y un porcentaje también política, porque en definitiva el turismo es política también. No, es que, mirá, domingo 7 de la tarde vino Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos. Sí. Y vino a darle una distinción a Gualeguaychú, porque se declaró el carnaval de Gualeguaychú como Gualeguaychú, la capital nacional del carnaval, ¿sí? Sí. Y la plaqueta al intendente de Gualeguaychú se la dio Frigerio con Scioli. Digo, entonces... Claro, hay una cuestión política. Los gobernadores vinieron otros gobernadores también, sí, pero sí, también vienen a saludar a su gente que está promocionando su provincia en la feria. Por eso te digo, lo de Santiago fue un pequeño incidente que quedó ahí y que tiene que ser responsable la persona que lo hizo, pero no, tampoco fue que fueron gritos, fueron dos cositas chiquitas. No manchan a la feria, no le hacen absolutamente nada malo a la feria, y la gente que estaba alrededor no fue que tampoco salió corriendo espantada, quedó ahí. Mirá, estuvo Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pasó el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Acosta, y yo lo fui a recibir a la feria y a la puerta y estuvimos charlando un montón. Al turismo hay que hacerlo entre todos, más allá de las banderas políticas, porque yo creo que no debe haber ciudad de la Argentina que en algún punto no esté atravesada por la actividad turística. Entonces, en estos momentos delicados de turismo receptivo, es mi visión y me hago cargo de lo que digo, tenemos que tirar todos para el mismo lado, después que cada uno tenga su convicción política y que lo hable en su propia provincia, me parece fantástico. Andrés,
Deya es el presidente de la feria y también me hablabas de la federación, así que lo último para cerrar, te quiero consultar, falta todavía un año para la feria, quisiera saber cuál es el próximo paso de la federación o en qué están laburando. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el Registro Nacional de Agencias de Viajes para que todas las agencias estén debidamente registradas, para que los que nos están escuchando, cuando quieran comprar un servicio turístico y le ofrezcan servicios, entre en la página web que es agenciasdeviajes.ar. Así fácil, agenciasdeviajes.ar. Y ahí te va a dar la información si al que vos le vas a confiar la ilusión del viaje tiene los papeles en orden y tiene garantías para poder trabajar. Y después, ahora, unos días de descanso para con la feria y la primera semana de noviembre ya hacemos las reuniones, empezamos las reuniones para la edición número 30, que va a ser a partir del sábado 26 de septiembre del 2026 en la Rural, y vamos a tener como país invitado a República Dominicana. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos también. Ahí estaremos con Con, comunas. con mucho gusto. Invitemos a la gente y mirá, Sí. hagamos una cosa, ya, ponele un mes antes, hablemos y te damos entradas para que le Sorteamos. acerques a los oyentes. Dale. Y que puedan ir y disfrutar de esta gran feria que tenemos. Dale, Andrés, buenísimo. Andrés Deya, presidente FIT, presidente de la Federación, también Agencia de Turismo. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunas AM por Radio Belgrano. Por favor, un fuerte abrazo y gracias por interesarse por el turismo. Seguimos con más comunas.
Estamos escuchando Comunas AM. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Augusto de Chingolo. Bueno, Patricia Bullrich quiere atribuirse mérito en la detención de este delincuente perverso. Es parte de su campaña, lo mismo que pegarle al jubilado, ¿no? Quiere tener fueros de senadora y es capaz de cualquier cosa, la nefasta. Ella mexicanea méritos mientras Esper mexicanea aportes de campaña. La verdad que no tiene cara, sinvergüenza de Esper. Pero bueno, es el candidato number one. Si lo votan, que sepan, ¿no? Los amantes de la libertad a cualquier precio, que están votando un capo narco. Después no se quejen de los crímenes, No se quejen después haciendo reclamos, porque están votando al capo narco, el pelado sinvergüenza. Cárcel o bala, dijo, ¿no? Y la otra dijo, el que las hace las paga. ¿Pagarán alguna vez? Digo, cárcel o bala. Yo me conformaría con la cárcel, pero por tiempo indeterminado, Peladito, con todo lo que te afanaste en poco tiempo, no poder disfrutarlo y tener que estar en cana, qué lindo, qué linda venganza la del tiempo, pelado. Habla Juan Domingo de Padua. ¿Cómo te va, Rodrigo? Esa música que estás poniendo de Tiempo Nuevo me hace acordar del programa de Tiempo Nuevo de Bernardo Neusta. Mira vos, qué viejo que soy, Decía Bernardo, era periodista, decía, Doña Rosa, tengo 3 productos para usted. ¿Hablo bien? ¿Hablo mal? ¿O no digo nada? Y otra vez agarró un teléfono porque se hablaba en esos tiempos de las privatizaciones ya. Y trajo un teléfono de esos antiguos, a disco, y lo desarmó en cámara. Y empezó a buscar adentro del teléfono y todos nos preguntamos, claro, ¿qué busca? Y de repente mira a cámara y pregunta, ¿dónde está la soberanía acá? Era... Seguimos con más Comunas AM, ya nos pueden escuchar en AM 570, Duplex, como en AM 650 en la Belgrano, o también nos pueden ver en esta nueva modalidad vía stream en el canal de Belgrano en YouTube. Y es muy importante que nos vean en este momento, si tienen la posibilidad, si no igualmente quedará grabado para poder escuchar y ver más tarde, porque tenemos un invitado en el piso. Venimos hablando... Previo antes de la música, del tema hablábamos de la feria de turismo, ¿no? Y el presidente de la feria, el presidente de la Federación de Agencias de Viaje también nos comentaba todo el laburo que se hace en este duro momento a nivel turístico. Y acá en Comunas nos planteamos también la necesidad de salir de Buenos Aires, de cruzar la General Paz y de que por más que tengamos este tono de voz, tratar de llegar a todas las casas, todas las radios de este país, a lo largo y a lo ancho, con lo difícil que eso es por las realidades tan distintas y que sientan cierta cercanía. Bueno, Dante Velázquez está con nosotros aquí y es el intendente de La Quiaca, Jujuy. Es importante que nos cuente la realidad de La Quiaca y la importancia de la inserción de un intendente del interior, aquí en la ciudad y para, hacer una república más federal. Dante, mil gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo, un cordial saludo. La verdad que cuando ingresaba y
y le escribía en un posteo a mi señora, le decía, estoy entrando a la emblemática Radio Belgrano. Y lo digo con mucha énfasis porque tuve la gran oportunidad de tener en la vida un mentor como mi padre, que descansa en paz, muy visionario. Él tenía una dificultad, era ciego, pero era un tipo que se instruía mucho a través de la radio. Entonces, para él hablar de Radio Belgrano, de Splendid, de Rivadavia, de todas esas emisoras que en la ciudad de La Quiaca tenías que tener una antena para escuchar frecuencias, las diferentes frecuencias que tenían en onda corta, onda larga, claro, etcétera, etcétera, y en determinados horarios. Entonces, cuando entré, fueron volver un poco a mi niñez y tomando lo que vos decías, por ahí muchas veces nosotros, pareciera en la Argentina, profundizamos o tratamos muchas veces de hablar de federalismo, y en tiempos tan críticos como los que vivimos hoy día, terminamos siendo absorbidos por el centralismo. Y cuando yo digo el centralismo, que no solamente lo estamos hablando del centralismo que está cerca del puerto, sucede en cada una de las provincias. Pareciera que esto va de mano en mano, y estos interiores profundos, como en el caso de La Quiaca, terminan teniendo esa suerte muy esquiva, donde la patria realmente se la defiende, como se la defiende la soberanía de lo que significa tener que marcar o rayar para que sea un Estado presente, para que se pueda mostrar la diversidad en lo que es en el concepto más amplio de lo que significa esto en una zona de frontera que tiene muchas dificultades, pero que nos vemos obligados a tener que profundizar esos mensajes. Y entonces, ¿cómo se profundiza? Esos mensajes se profundiza teniendo o exigiendo o tratando de siempre levantar la mano, pedir un poco más de pido. Y ahí también ese desafío de que nosotros los intendentes somos el kilómetro cero. Imagínense allá 1.700 kilómetros de distancia hasta acá, hasta Buenos Aires, si no nos va a costar. Entonces es muy bueno, y cuando vos hablabas de lo que significa esto de la FIT y demás, me ha tocado en algunas oportunidades poder estar y formar, digamos, parte de algunas estructuras en proyectos de elaboración y demás. Y creo que la Puna, sobre todo la ciudad de La Quiaca, como centro derivador en la materia, es algo que mucho para explorar, es territorio muy virgen. Y La Quiaca es la posta de la separación, para que se entienda bien históricamente, de lo que significó el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Alto Perú. Entonces, hay mucho para hablar, hay mucho para profundizar, y estoy convencido de que va a ser la Puna, que va a ser La Quiaca, la que va a resignificar el crecimiento sostenido en desarrollo de lo que es la provincia de Jujuy, la propia ciudad de La Quiaca, en un concepto geopolítico estratégico que defiende y que en posicionamiento hoy de los corredores bioceánicos, y que tiene que ser crecimiento para la Argentina. Creo que el mundo ya está mirando estas cosas, porque hoy, para hablar de política, tenés que pensar en esto, en estrategia, hablar de geoestrategia, y entonces para entender ese concepto de integración de los pueblos, ¿no? Con más solidaridad, con mucho más empatía, con respeto, entendiendo un poco el soberano, y sobre todas las cosas es el amor a lo público, ¿no? Ese amor que tenemos que darlo en tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Está bueno, me voy a meter en un ratito con eso. Antes, con el principio que me comentabas, esto del centralismo, ojo que no estoy hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que cada provincia tiene. Hablando una vez con Rodríguez A, cuando ya era senador, sí, me decía, Menem era caudillo de La Rioja, pero llegó a Buenos Aires, lo agarraban dos portenitos, le sacaban la patilla y ya uno más, ¿no? Cuando hablaba de también el federalismo, centralismo, y él me decía, ojo que hay mucha gente que nace en el interior, pero cuando llega a la ciudad de Buenos Aires se vuelve porteño. Pero le maquillan las ideas, ese es el problema, cuando vos empezás hasta a perder la identidad. ¿Cómo puede ser uno pueblerino que le costó tanto poder llegar, y muchas veces yo tristemente lo veo, se ve mimetizado, pareciera, por la ciudad, iluminado por eso lo que te da la ciudad, y hasta cambian la tonalidad y la dejan a un costado? Entonces esto me parece que en el caso de Menem nadie va a discutir que fue un líder, fue un caudillo, hizo su historia, tendrá sus idas, tendrá sus vueltas, pero que también fue un pero más allá, ¿no?, de Menem, estoy hablando de cuántos presidentes tuvimos del interior pasa en todo. Y creo que la misma historia, ¿no?, es la que se encarga muchas veces. Y miren, en la época de los 2000, ustedes recordarán, Rodrigo, en la época tan compleja, tan difícil que hemos vivido,
en esa triste historia también había, el interior se encargó de tener que salvar esta historia también tan nefasta de lo que pasaba en los centralismos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces el interior ha sido que tuvo que la gente dejar a sus familias, dejar sus casas, y hay gente que nunca volvió. Y fueron las mujeres las que se quedaron al abrigo de los hijos, al abrigo de la tierra, al abrigo de tener que pelear por las cosas que a lo mejor no llegaban. Y bueno, y quienes han terminado muchas veces potenciados de estas cuestiones de miradas tan esquivas para muchos, pero para pocos con muchos fuertes beneficios, y han sido lo que usted bien refiere al comienzo, de decir que esos centralismos se repiten, ¿no?, en cada uno de las ciudades. Nos pasan a nosotros también, lo tengo que decir, la ciudad de La Quiaca es una ciudad que tiene 6 comunidades, y muchas veces la vorágine de lo que significa tener que atraerte mucho para cumplir tus obligaciones casualmente ahí, te tornillan de una u otra manera, y por ahí pareciera que son muy distantes tener que llegar a la comunidad. Por eso he tomado como muestra de política de hacer esto, no tanto de preocuparte, sino que de ocuparte. Lo venimos haciendo históricamente todos los miércoles, salvo este mes de octubre, porque somos tiempo de Manca Fiesta, ya vamos a hablar un poquito de eso. Atiende el intendente de las 7 de la mañana hasta las 23 horas en horario ininterrumpido. Estamos atendiendo para más de 120 audiencias por cada miércoles, en donde es lo que yo digo, el pueblo quiere saber de qué se trata, y es el cara a cara con el intendente, y es empezar a acercarse, y al otro día inmediatamente de nuevo. Yo soy muy de entrar muy temprano, 6:30 de la mañana al municipio, y el acompañamiento de la misma comunidad que empezó a entender ese concepto. Y ahí es la práctica esa de no solamente pensar que son para algunos, sino empezar a construir esto que muchas veces nosotros hablamos, nos llenamos la boca diciendo de federalismo, pero que no lo practicamos. Entonces es una práctica que la estamos haciendo en una ciudad que es chica, de 25.000 habitantes, con muy fuertes dificultades, como todo, muy aislada, porque las precariedades existen, no nos llegan fondos de nada, absolutamente de nada, pero es una ciudad que crece, que innovó algo, que entendió que con sus vecinos construye, los vecinos aportan lo suyo, y el municipio pone también su fuerte esfuerzo, y bueno, ahí también vamos a hablar un poco de infraestructura, de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando me hablabas al principio de tu viejo, ¿con el viejo se hablaba de política? Era un animal político, un tipo muy instruido, que él siempre, a la casa donde yo recuerdo haber nacido, la biblioteca estaba a menos de 40 metros. Era una casa que alquilaba. Claro. Una pieza. Y a 120 metros está la casa paterna, materna. Y yo recuerdo de ese hombre de haberme instruido y haberme dicho de que tratara de que todos los días aprendiera un poco más y leyera por sobre. Era muy renegón porque me obligaba a que tuviera que leer cuantos libros existieran. Y él decía, porque cuando él pierde la vista, ya tenía 13 años, con una cuestión muy desgraciada, él no podía seguir estudiando, tenían que salir de La Quiaca para irse a Humahuaca. Entonces mi abuela, que era cocinera, no le podía ayudar, entonces mi padre eligió tener que irse a la mina del Aguilar a trabajar, y ya con esa edad, y veía muy bien con un ojo, y el otro tenía ya los problemas de una catarata congénita, que después terminó con un problema más serio con la extirpación del ojo. Y cuando estaba echando, porque él quería dejar la leña hecha ahí donde trabajaba en un hotel para poder ir a jugar y tener un partido de fútbol que tenía el otro día y avanzar con eso, el viento y demás, las inclemencias del tiempo en esa zona, a Choy una astilla se le clavó en el ojo sano, y entonces él pierde ahí la vista. Y entonces él decía en ese mensaje: la vida me ha dado la posibilidad de haber podido leer, y tenía un amigo que él siempre cuenta, que también descansa en paz, que es Cacho Ibáñez, que le leía todo. Entonces, imagínense a mí con... la cuestión era, todos los días yo tenía que hacerle una lectura de 1 hora. Y hay veces que yo sentía el ronquido, entonces yo me saltaba 2 o 3 páginas y me decía, claro, no me estamos... te ha pasado, me estás volvés caminando para atrás, ya te la perdiste.
Y esa exigencia. Y algún día me dije, algún día cuando vos seas muy grande te vas a dar cuenta por qué yo lo que te estoy diciendo te estoy exigiendo, porque ese tiempo que hoy lo estás perdiendo no lo vas a recuperar nunca más. Y esa es la realidad, ese tiempo no lo puedo volver a recuperar nunca más. ¿Sabes por qué te digo, Dante, esto? Porque me interesa hablar de lo que es la partidocracia en otras provincias, ¿no? Sí. Porque uno acá dice, bueno, estamos todo el tiempo, y no, que Cristina, que no, ahora Macri, no, Milei, no, Sí. los nombres propios, no hay cultura política. Y en las provincias hay muchos partidos que son provinciales, justamente. Y en tu caso, ¿no? Puntualmente, ¿vos a qué partido te No, sentís? yo soy peronista. Bárbaro. En la provincia de Jujuy no gana el peronismo, está enquistado últimamente, está de Morales y ahora el actual gobernador, que no gana el peronismo. Sin embargo, el vecino vota al vecino. El vecino vota gestión. Distinto de lo que pasa en el conurbano acá, que tenemos que se vota por identidad partidaria más que por apellido. Algunos casos, ¿no? Tenemos un Descalzo, un Musi, pero se vota por partido, no se vota por apellido por lo general. ¿Cómo se vive esto en Jujuy? Y en lo particular, a ver, yo he nacido en una cuna radical. Mis padres eran radicales. Yo esquivo todas estas situaciones también por una cuestión de muy chico, soy muy rebelde y demás. Entendí ese concepto que creo que se tiene que profundizar, que uno no se puede desarrollar solo si no se desarrolla en el colectivo. Ese es el mensaje Fabio, más claro. Ese es el militante y demás. Y lo que está sucediendo en Jujuy es que los partidos tradicionales, siempre lo he manifestado y esta no va a ser la excepción, han ido perdiendo esas oportunidades que el soberano, el pueblo, se erigía y en darle ese mandato, ¿no? Llámese radicalismo o peronismo en la provincia de Jujuy. Aparecieron partidos chicos, provinciales y demás, como el Movimiento Popular Jujeño en su momento. Y yo siempre en este último tiempo he sido muy crítico. No es que uno esté enojado, sino que hay cuestiones que creo que para cambiar la historia un poco de lo que hoy nos exige quienes tenemos la posibilidad de investir, digamos, esto en mi caso de ser intendente, tener un poquito más, digamos, ¿no? Para tener otra mirada, tenemos que escuchar más. Por eso dije al comienzo de esto de la responsabilidad seria, en la solidaridad, el respeto, en de tener que quejarte menos y tener que trabajar más. La gente te está pidiendo realidad, te está exigiendo esto. Y creo que los partidos más tradicionales se han enquistado y pareciera que siempre son los de lo mismo. Y entonces yo me encargué de comunicar eso. No voy a participar en esas estructuras vetustas y demás. Entendí, y a lo mejor estoy equivocado, que lo primero que tiene que priorizarse es la gobernabilidad y es la gobernanza de los pueblos. Imagínense, tan lejos allá, como usted lo decía, yo de origen fuerte, con principios y convicciones del peronismo. Tenemos un partido que gobierna en la provincia que es radical. Sí. Y a nivel nacional, lo que tenemos, la suerte que nos toca. Pero pudimos entender también muchos peronistas, y fue mi caso que en las anteriores elecciones que pasaron, nosotros sí estuvimos acompañando, digamos, a lo que Jujuy crece. Pero que se entienda bien, ¿por qué? Porque fuimos capaces de entender o comprender de que había una alternativa de empezar que esto que se dice muchas veces, tener que estar desde adentro tratando de conseguir mejoras para lo tuyo, porque esto de que se ha enfrentado inútilmente, poniéndole en riesgo lo que significa a la sociedad en su conjunto, no tener beneficios. Es la ley, la provincia de Jujuy es la única provincia que no tiene ley de coparticipación. Es decir, también entender, y ahí hemos hablado muy bien, se entendió, el gobernador lo entendió, me dijo, yo necesito una herramienta política, nosotros podemos tener muchas diferencias, las diferencias las construimos en la mesa, yo defiendo lo mío y cuando yo tenga que decir lo que pienso me va a escuchar, porque no nos conocemos de hoy, nos conocemos de todo un tiempo pasado. He sido funcionario nacional a cargo de la estructura del Ministerio de Trabajo de la Nación durante muchos años, casi 10 años. Estuve como intendente entre el 11 y el 15.
pero eso no me obliga a siempre tener que seguir detrás de lo que siempre pareciera que tienen que tener. El enquistado, a veces, si le toca al padre, tiene que ser el hijo, y si no, tiene que ser el nieto, y si no, tiene que ser del círculo chico. Y está bien, yo lo que digo, ¿no? Esto como síntesis de lo que estamos hablando. Está bien que yo sea negro, soy de apellido de Velázquez, pero yo no quiero ser más el azafato del tren fantasma. Yo también tengo voz, tengo voto, y quiero elegir, y quiero sentar de alguna u otra manera esa historia de pido, acá. Y alguna vez esto le pasó a Néstor. Sí. Néstor, ustedes recordarán en alguna cuestión de un congreso nacional partidario, y que levantaba la mano y estaba Menem y demás, le decían no, y él se quedó y dice no es por unanimidad, es por mayoría, pero que conste en acta que acá. Y todo el mundo se reía. Todo el mundo se reía, pero el tipo se quedó con la mano levantado. Hizo constar que no era por unanimidad, hizo constar que eso era por mayoría. Entonces, estas son las cosas, y a lo mejor capaz que vienen contra mí en mi manera de pensar o de otro, pero yo voy a seguir levantando mi mano de las diferencias, de entender que hay otros procesos de empezar a comprender, lograr escucharlo mejor al pueblo, ¿no? ¿Qué complejidad tiene vivir en una ciudad de frontera? Y es complejo. Imagínense, La Quiaca tiene 320 kilómetros de extensión con Bolivia y tiene 60 kilómetros con Chile. Entonces, es una franja muy, muy seca, muy árida, y de lo que yo decía históricamente, lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando... A ver, y esto tiene que ver con procesos también muy, muy ricos, históricos. Imagínense en esa asamblea del 13, Rivadavia le manda y le dice, tenés a Belgrano 600 soldados y anda a hacer patria y hacer el ejército del norte y tratate de convertir de cómo podemos generar la frenada de los realistas. Y bueno, él le manda ahí la misiva diciéndole, che, escúchame, vos te comprometiste con algo, manden algo, y le dicen que no, y después termina mandando la segunda misiva y donde le dice, ustedes mientras están sentados en un sofá, están sentados en sillas muy bonitas y demás, a gusto y placer, y comen lo que quieren acá, los soldados se tienen que sacar su ropa para tener que vestir las armas, pero esto era cierto. Entonces esa patria tuvo que dejar las mujeres del norte tan profundo, y fue de mi tierra la que tuvieron que dejar todo para tener que salvar, porque si no se hubiese hecho esa patriada, nunca se hubiese logrado lo que se logra. Hoy no tendríamos que estar hablando nada de esto, que también tiene un condimento histórico muy profundo, esa historia de la invasión de Napoleón a España, que tiene que ver, que España ya no podía mandar los recursos necesarios para que siga profundizándose en esa invasión que se hacían, pero que nosotros ahí en esa tierra bendita teníamos ese posicionamiento ya, y eso por herencia, digamos, por identidad misma y por idiosincrasia, y ponerle también por costumbre. Hoy en estos tiempos tan tiranos que nos toca vivir, es que plantamos bandera y tenemos que decir que esa es la manera. No queremos hacer retirada como hizo el pueblo jujeño, solamente ofrendando todo para tener que salvar y conseguir el ideario de una mejor revolución y una independencia. En este caso es la ratificación irrenunciable de los derechos que nosotros tenemos, de la soberanía, de las conquistas necesarias, y que aquellos cabezones que están sentados un poquito más allá tengan que entender de una vez, y sobre todo algún cabezón que tenga que entender de una vez más, que tiene que entender, porque cuando uno habla de todo esto y uno le pregunta, por ejemplo, si conoce La Quiaca, y no la conoce a La Quiaca, no sabe ni dónde está La Quiaca, capaz que dice algo La Quiaca te salta, ¿no? Para no te sientas mal, no conoce casi ninguna provincia. No la conoce, no la conoce, ni muchos no la conocemos, ¿no? Esto en serio lo digo. Hay muchas veces cuando uno habla también entre compañeros, vamos a decir, y sea el que sea, muchas veces no sabe dónde está La Quiaca. Y La Quiaca, vuelvo a repetir, tiene una historia muy profunda. Claro. Quiero remontarme a ese momento, no para quedarme en la clase de historia, sino para pensar en todos los territorios que después se fueron desprendiendo, ¿no? Digo, el Tarija que queda para Bolivia y demás, y se habla siempre del reservorio de gas. Bueno, tampoco se le da mucho derecho a las personas que ocupan o que nacieron, que viven en esos lugares, de hablar de sus recursos. Vos hablaste de geopolítica al principio, ¿no? Y siempre se menciona el caso de lo convencional y lo no convencional, el gas, el litio, y es una zona privilegiada y a su vez muy vandalizada, digo, ¿no? Que la quita de recursos que le hacen. ¿Esto cómo se toma desde ahí? Y se toma con el primero entender que las diferencias, vuelvo a decir, hay que concertarlas y hay que trabajarlas en la mesa de la concertación. Hay un hecho que no se debe pasar por inadvertido, y un poquito en respuesta a lo que vos dices. Esa pelea tiene que ver cómo nos posicionamos.
Hace 2 meses y un poco más senté por primera vez esa conquista que en el tiempo, porque tenemos dos cuencas en el norte, una que es del Bermejo y la otra del Pilcomayo. Pero resulta ser que las regalías que le corresponden en la defensa irrenunciable de esos derechos, del derecho al agua, de la cuenca del Pilcomayo, donde nosotros formamos parte, la manejaban Salta y Tarija. Claro. Jujuy, en el tiempo, también había dejado de observar estas cuestiones. Nos pusimos de acuerdo con el director de recursos hídricos de la provincia, el ingeniero Edgardo Sosa, hicimos los planteamientos necesarios y constituimos la Mesa del Agua, que es la defensa del 2% de esa cuenca. ¿Qué tiene que verse? Eso hace 2 meses, que ya nos dieron la importancia de vida y le están dando ese valor de la Constitución, porque nadie puede venir a tener que legislar o tiene que trabajar o quedarse con los recursos nuestros. ¿Y por qué lo digo? Es un 2%. Ese 2% es de cuenca alta y el agua más potable, el agua más sana es la casualmente de cuenca alta. Después pasará a la media y termina incluso en Bolivia pasando para el lado del Paraguay. Esta historia es muy fuerte, es la que no tenemos que renunciar. En ese mismo concepto, lo que vos hablas, cómo se posiciona, y la defensa irrenunciable, irrestricta de lo que tiene que ver la cultura. Nosotros tenemos por historia lo que significa la Manca Fiesta. ¿Qué es la Manca Fiesta? Es la fiesta del trueque, de las ollas, que históricamente es la fiesta más ancestral de Sudamérica, vuelvo a la redundancia, en donde todas las comunidades que venían incluso desde Perú, dice, desde Bolivia, Yaije, lo que significa la posta casualmente, de la separación de los 2 virreinatos, venían de Chile, venían de los pueblos del noroeste argentino y demás, y llegaban ahí. ¿Con qué ilusión llegaban? Era en la defensa de lo que ellos hacían, buscando fortalecerse, y ahí no se manejaba el dinero, sino en el trueque, de lo que a mí me sobra, tener que intercambiar buscando lo que a mí me falta. Pero también esa gente en las comunidades que año tras año, que es el tercer domingo de octubre, que se viene celebrando, buscaban algo más, buscaban empezar a acercar y generar mejores posicionamientos. Esto de lo que hablamos, posicionamiento geoestratégico y geopolítico. Esta historia ha sido tan profunda que lo hemos logrado el año pasado generar que la provincia por primera vez, porque eran meras declarativas, después de tantas idas y vueltas, de tantas sentadas, además hemos logrado que por ley provincial se declarara patrimonio cultural, inmaterial y vivo de la provincia de Jujuy. Hicimos todos los trabajos y hoy la Manca Fiesta se encuentra ya en su estadio definitivo para ser declarada patrimonio de la humanidad. Esta historia se repite, vuelvo a reiterar, es una historia muy fuerte, es una feria muy fuerte, que todavía sigue teniendo esta imagen tan fuerte. Tercer domingo de octubre, que estás invitado, el 18 están invitados todos que puedan visitar, y que te han invitado, lo que tanto hablaron muy bien de la FIT y demás, que esto es buscar. Porque estuve en Tarapacá, en Chile, en Iquique, haciendo una disertación el año pasado sobre las ventajas soberanas que tiene esto de territorios tan vírgenes que no están explotados, donde podés mostrar cultura, donde podés mostrar turismo, donde podés mostrar historia, y en esa profundidad tan inmensa, los operadores turísticos de Chile, todo estaba la concentración de operadores turísticos ahí, mostramos las imágenes y demás, ellos dijeron que habían ya tercera generación y mucho más, hasta quizás una cuarta, que venían todos de otros países y demás, llegaban y pasaban directamente hasta San Pedro de Atacama, pero cuando ellos bajaban por ruta, digamos por Mamarca, ruta 9, para llegar, doblaban hacia la derecha para llegar hasta Salta. Pero muy poco, solamente un 25-30% de los años de un hombre que ya lleva más de 25 años haciendo esto, decían, nosotros hemos llegado hasta la quebrada de Humahuaca. Entonces, cuando usted muestra estas bondades y usted está diciendo que su posicionamiento, cruzando la frontera, que la cruza caminando, tiene la ruta 28 con Bolivia, tiene la ruta de las iglesias coloniales, tiene el primer cementerio de la Guerra del Chaco, tiene a 3 horas y media, me está diciendo que lo tiene a Uyuni, tiene inmediatamente también Potosí, que Potosí es tan inmenso. La historia de Potosí la deben conocer. La historia de Potosí es 1835, la fundación de lo que significa la Casa de la Moneda. Todo llegaba de España, llegaba hasta el río del puerto, y del puerto pasaba por la Quiaca, donde se hacía el cambio de la hacienda, de lo que significaban los animales, los alimentos y todo, se abastecían casualmente en esta posta, y de ahí terminaba pasando. Después contará la historia que en 1845, la fundación de lo que significa Potosí.
Esa historia es muy emblemática, muy rica. Y ese es un posicionamiento cultural turístico. El otro tiene que ver lo que usted dijo. Y tiene que ver con esto de la defensa irrenunciable de lo que nosotros tenemos. Un 85% de luz muy fuerte de nuestro Inti, de nuestro sol, que abraza, abriga. Y ese posicionamiento de empezar a despertar que podemos ser nosotros innovadores con los paneles solares y demás, en lo que hoy el mundo está diciendo, en la energía, en el respeto del medio ambiente y demás, que nos puede posicionar. El otro tema que tiene que ver y que es muy fuerte, esto es el tema del agua. Nosotros tenemos 5 cuencas subterráneas por debajo y que el agua esta no está siendo aprovechada. Han llegado empresas internacionales a tener que verlo. Por eso es que, bien digo, hemos podido ampliar en este plan maestro conjuntamente con la provincia, garantizar 50 años ya de lo que va a ser un mejor abastecimiento para la ciudad de La Quiaca. ¿Qué más nos pasa? Que hoy el tiempo también ha cambiado. Este posicionamiento geopolítico estratégico como zona de frontera tiene ventajas siderales tan importantes que, como por ejemplo, cruzando Villazón, yo estoy solamente a 45 minutos, que son 70 minutos desde el corredor central de Bolivia. Ese corredor, porque son 5 las arterias del corredor bioceánico. Sí. Y hay una cuestión que está la perpendicular de La Quiaca, la que viene, la que cruza por ahí. La Quiaca, recordarán, es la única ciudad de la Argentina donde se cruza en pleno centro y termina o comienza la ruta 9 y la ruta 40. Sí. La vieja Panamericana. ¿Por qué iba Fangio? ¿Por qué fue Dempsey? Firpo, fue a pelear con Dempsey. Eso fue en 1928. Cuando le robaron. Claro, en 1928. El Banco Naciones de 1918, la sucursal de La Quiaca. Y ahí cuando él baja, luego de perder, porque le robaron la pelea y demás, termina haciendo esas presentaciones ahí, Firpo, en la ciudad de La Quiaca, y duerme en esa casa, en ese banco de Nación, que ayer inauguré yo todo lo que significa 1.350 metros cuadrados, digamos, de lo que significa hormigón armado en una estructura, en una avenida muy importante, con recursos propios. Esa cuestión es muy fuerte, entonces, que tiene que ver con eso, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con la defensa irrenunciable de lo que alguno pretendía quitar los derechos ya que tenemos asignados en materia de universidad. ¿Cómo cómo nosotros podemos soñar de que tengamos mejor universidad, tener mejor extensión universitaria si nos pretenden tener que quitarnos los pocos recursos que ya tenemos? ¿Qué le queda la suerte para don Juancito, don Pedro, un chico de 18, 19 años, doña María, que tiene ese sueño de querer alcanzar, de ser un futuro profesional, cuando no somos capaces de articular? Esos son los grandes desafíos irrenunciables que nosotros tomamos como bandera para empezar a trabajar. En materia sanitaria, obviamente, tenemos mucho para hacer. Estamos trabajando para resolver definitivamente lo que es el aeródromo. El aeródromo, contamos con un aeródromo, funcionaba. Algún desquiciado intendente le dio la baja, ahí estamos trabajando con la ANAC, cumple todo lo que tiene que ser y seguramente va a ser operable para convertir en esta zona de frontera, que es zona comercial, sí, en estas ambiciones tan profundas que ya el mundo ha decidido, porque entenderán, Brasil decidió conjuntamente con Chile en ese posicionamiento geopolítico y estratégico de firmar un convenio. Brasil no firma convenios multilaterales, firma bilateralidad, entonces hace una cosa con Argentina, otra hace con Bolivia, hace con Paraguay y hace con Chile esto. Ellos tienen una superproducción que pasó del 2022, que era 98 millones, a 2.200 millones de pesos en toneladas, en toneladas de producción. Y están pasando ya en este segundo semestre 300.000 camiones desde el Atlántico al Pacífico. Entonces no le vienen a pedir permiso a la Argentina, no le vienen a pedir permiso a Bolivia, toman realidad de que esos productos tienen que salir por el Pacífico porque le dan la garantía de llegar al viejo mundo con 14 días de anticipación. Esta ventaja, la perpendicular La Quiaca, es la que se posiciona en este sentido. Yo una cosita más sobre esto quiero decir. Decime. El tren en la época de los 90 llegaba hasta La Quiaca y cruzaba la frontera. Ese tren llega a la ciudad de La Quiaca en 1917. Cruzó a Tupiza. Ya se iba a Bolivia y es el que llegaba hasta La Paz, ahora llega hasta Oruro. Bolivia, con la crisis que está teniendo, lo volvió a recuperar y está funcionando ese tren desde lo que significa Villazón Oruro. Yo pregunto, seguramente alguna vez se podrá intentar
pensar de que a lo mejor podemos reactivar un tren que sea turístico desde La Quiaca, que pueda ir por Potosí y pueda llegar a Uyuni? Estas cosas son el despertar de empezar a entender que por más que estás lejos del mapa, que pareciera que no tenés oportunidades, empezar a abrir los ojos, y seguramente que la puna le va a terminar resolviendo lo que en otrora resolvió en la defensa de lo que significaba para lograr la independencia. Bueno, bastante completo. Pasamos desde la memoria del viejo hablando de política hasta la geopolítica y la centralidad de La Quiaca como perpendicular para un paso nada más que y nada menos que oceánico. Y con la guita que eso puede significar para Argentina en su conjunto, no solamente para La Quiaca. Así que muchísimas gracias por pasar por acá. Aquí desde Comunas, haciéndole honor al nombre Comunas. No sé cómo es en Jujuy. Municipalidad. No, pero está bien. Acá es como sinónimo, pero viste que hay varias provincias que Comunas agarra varios municipios juntos. No, allá es municipalidad. Allá es lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenísimo hablar de municipios. Encantados de haberte recibido, Dante. Bueno, espero que lo hayas pasado. No, yo soy el agradecido. La verdad que me sentí más que cómodo poder hablar y poder contar un poquito de nuestra querida rica histórica, toda la rica historia de nuestra cultura, invitarlo para nuestra Mancafiesta. Reitero esto, porque la Mancafiesta ya no va a terminar siendo de La Quiaca. Ya termina siendo de los puneños, termina siendo de Jujuy, va a terminar siendo de la Argentina, y Dios quiera que logremos esa presea tan importante de lo que significa ser patrimonio de la humanidad, y entonces sí va a ser un verdadero patrimonio universal. Así que muchísimas gracias, muchas bendiciones, y los esperamos por allá el día 18, 19, que son toda una semana extensa de muchas actividades donde todos los artesanos, todos los artistas y demás llegan hasta ahí. Bueno, toca despedirnos. Mi nombre es Rodrigo Marcogliese. Le agradecemos a Roberto del otro lado. Les decimos que sigan con la continuidad de Radio Belgrano y con el perdón de haber terminado quizá algún que otro minuto tarde. Lo meritaba la nota sin lugar a dudas. Mañana a las 15 horas Gabriel Russo conduce lo que será Comunas AM. Chao, que tengan una gran noche. Unidos triunfaremos.